Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás? En este tutorial te voy a explicar los mejores efectos de desenfoque en After Effects. Vas a aprender las diferencias entre ellos, las diferentes técnicas para desenfocar zonas concretas y finalmente cómo crear desenfoques únicos en imágenes y textos. Así que ¡vamos allá! Bien, antes de empezar quiero hacer un apunte bastante importante, y es que yo trabajo con After Effects en inglés. Por lo tanto, todos los efectos que te voy a enseñar están en inglés. Y si te preguntas el por qué lo hago en inglés, es muy fácil, porque esto te permite que puedas consumir más tutoriales en Internet, es decir, de personas inglesas, de otros idiomas, etc. Porque tienes el mismo programa en el mismo idioma, por lo tanto, aunque no entiendas bien qué estoy diciendo, puedes imitar y clicar donde le está dando. En cambio, si lo tienes en español, pues no te enteras, porque a veces dices, oye, no sé la traducción, o está diciendo un efecto, pero yo no lo encuentro, etc. Por eso siempre recomiendo tenerlo en inglés. Incluso que no domines, no te preocupes. Al final, After Effects es tocar y probar. Y si no sabes cómo se pone en inglés, tengo un tutorial muy rápido en mi canal de cómo hacerlo. Dicho esto, vamos al tema. Por cierto, la palabra desenfoque en inglés se llama blur. Es decir, cualquier efecto que contenga la palabra blur, básicamente está aplicando algún tipo de desenfoque. Vamos a empezar por el más básico de todos, que también está en Photoshop. El desenfoque gaussiano, que en inglés sería Gaussian Blur. Cogemos y lo ponemos encima de este texto, simplemente para ver cómo funciona. Es muy simple. Tiene un número que si lo tocamos, desenfoca. Y si lo reducimos, vuelve a la normalidad. Fácil, ¿no? Vale, pero ¿por qué nos corta esto? Porque tenemos esto activado. Si clicas aquí, ya está normal. Entonces, ¿qué más tenemos aquí? Pues tenemos el tipo de modo como la dimensión. Por defecto está en modo horizontal y vertical, pero tú le puedes decir, mira, solo desenfócame en la dimensión esta que es la horizontal. O si no, la vertical que te crea este efecto. Si lo que es normal, lo dejas en normal. Fácil, ¿no? Sin complicación. Bien, vamos a ver el segundo, que es lo mismo, pero un poco mejor. Y es el Fast Box Blur. Este es lo mismo que el primero. La única diferencia es que tiene otro parámetro para mejorar la calidad. Fíjate, tenemos de número, que es para desenfocar. Tenemos como antes, para que sea horizontal, vertical. Esto también por si nos lo cortara, pero ahora está bien, así no lo tocamos. Y esto es lo que te digo. A diferencia de este, fíjate la comparación, esto te permite cómo hacerlo más simple, ¿ves? Ahora se ve un poco peor, o mejorarlo. Puedes tocarlo mucho para que sea un poco diferente y tengas mayor control. Por este motivo, el Fast Box Blur es mucho mejor que el Gaussian Blur. Bien, vamos a ver el siguiente. Luego tenemos el Cross Blur, es decir, el desenfoque en modo de cruz. Y tenemos dos ejes. Pues básicamente es como una especie de... Es como esto que hemos tocado aquí, pero podemos tocarlos ahora los dos a la vez. Por si te interesa, ¿ves? Puedo ponerlo aquí, que es desenfoque, en modo la X, o este en modo vertical. Entonces puedes mezclar los dos, o hacer uno más largo o más pequeño, para crear este modo. Y luego puedes tocar aquí los modos de fusión. ¿Ves? Y te crea pues eso. Básicamente es un desenfoque en forma de cruz, donde tú tienes la libertad de elegir qué eje quieres tocar y qué modo, digamos, cuánta cantidad quieres aplicar. Este es el Cross Blur. Vamos a por el siguiente. Luego tenemos el Directional Blur, que básicamente es un desenfoque, pero que esta vez siempre es como lineal, pero nos permite, a diferencia de los otros, ya que no sea simplemente vertical o horizontal, sino que podemos inclinarlo. Es decir, tenemos una rueda para determinar la dirección. Por eso se llama Directional Blur, que sería como desenfoque direccional. Por si quieres tener un desenfoque que esté, por ejemplo, inclinado. Pues ves que es muy simple, pero bueno, que sepas que existe. Vamos a por el siguiente. Luego tenemos el Radial Blur. El Radial Blur ya es diferente. Te hace un desenfoque radial. ¿Ves aquí en la palabra cómo se distorsiona en los lados? Y aquí tienes como una especie como de mapa que te dice más o menos el efecto que hace. Por lo tanto, aquí tenemos, ¿ves? La cantidad. Aquí tenemos desde el punto, desde donde lo hace, que ahora estaría en medio, pero podemos tocar aquí y decirle, mira, hazlo desde aquí, ¿ves? Entonces puedes pues decirle desde dónde lo hace, que también lo puedes hacer desde aquí, tocando, encima del mapa, fíjate. Vamos a dejarlo en medio de momento. Y luego aquí tienes spin o zoom, que zoom es como, pues bueno, como hacer una especie de zoom, ¿ves? Y low o height es como la cualidad, para hacerlo un poco mejor o peor, ya está. Y esto simplemente, bueno, para meterle, creo, a ver, esto no me acuerdo exactamente qué hace, creo que es para, nada, tonterías, pero bueno, quédate con que puedes aquí hacer como esta especie como de radial o de, pues, zoom. Luego tenemos el CC Radial Blur. Parece el mismo, pero no lo es.
pero hace casi lo mismo. Lo sé. No me preguntes si yo no he diseñado el programa. Entonces, ¿qué hace? Amount, como siempre, es la cantidad, fíjate. Hace esto, es decir, está haciendo lo de antes. Lo que pasa es que tenemos un problema, que nos lo corta y aquí no tenemos una casilla para como extender el margen. ¿Cómo lo hacemos? Un truquito. Tienes que poner el efecto CC Composite. No, perdón, Composite simplemente. Composite. Sí, CC Composite, que ya no me acuerdo ya de los nombres, y lo pones por encima. Y esto te expande, ¿ves? Entonces lo que te decía. Esto lo que te hace es como el de antes. Aquí tienes la calidad, menos o más. Esto el punto, lo mismo. Es decir, es como el de antes, el Radial Blur, acuérdate. Pero aquí te da diferentes modos, más modos que el de antes. Entonces tienes este, que es como una especie de zoom. Fíjate, ¿ves? Luego tienes este, que es un poco parecido pero diferente. Luego tienes este. No sé, vas probando y pues tienes diferentes. Rotate. Uy, este es un poco ahí más, ¿ves? Scratch, que es el que teníamos. Rotate Fading, etc. Y recuerda que puedes cambiar y bueno, hacerlo como a ti te guste. Simplemente te muestro para que conozcas todas las herramientas. Vamos a por el siguiente. Vale, ahora tenemos uno que se llama Vector Blur, CC Vector Blur. Este es más complejo de explicar, pero básicamente, mira, si lo tocas lo vas a entender mejor. Como siempre, amount es la cantidad. Si tocamos, a ver qué pasa. Este actúa muy diferente a todos los demás. Es como que te coge los píxeles y te los estrecha, o te los estira, depende de lo que pongas. Entonces, fíjate, voy a hacer un zoom. ¿Ves? Te hace como este efecto así. Entonces tú le puedes decir, por ejemplo, vale, quiero esta cantidad. El offset es como un poco el ángulo, ¿ves? Va cambiando la dirección. Entonces puedes ir tocando a ver qué pasa. Luego el softness es para reducir, o sea, para hacer más suave esto. Fíjate, si yo subo esto, ¿ves? La transición está más definida, no es tan marcada. Y luego tienes, voy a hacer reset. Luego tienes aquí diferentes. Puedes poner este, ¿ves? Otro. Yo te recomiendo que toques y a ver qué hace, porque puedes crear efectos bastante chulos. Y tienes, pues eso, muchos modos, puedes tocar y a ver, no sé, aparecen cosas bastante chulas, ¿sabes? Y aquí no lo tocaremos, mira, qué cosa más rara. Aquí no lo tocaremos porque luego te voy a explicarlo con otro ejemplo, pero esto es para coger otra capa y que utilice la información de esa capa para hacer este tipo de desenfoque. Pero ahora no entraremos porque si no sería muy largo el tutorial. Pero quiero que sepas que existe este efecto. Y ahora vamos a ver el mejor efecto de desenfoque, que es el Camera Lens Blur. Para explicarte el último efecto, el Camera Lens Blur, he creado un sólido de color blanco y le he puesto este efecto, el CC Star Burst, que no tienes por qué hacerlo, simplemente para que veas cómo se aplica el desenfoque. Este efecto te crea como una especie de partículas para imitar como las estrellas y el espacio. Entonces, aplicamos el efecto, el Camera Lens Blur, y vamos a ver qué hace. Se llama Camera Lens Blur, que sería la traducción como desenfoque de lente de cámara, porque imita una cámara profesional. Por este motivo es el mejor desenfoque. Ojo, si lo que tú buscas es esa imitación de la cámara profesional, de una cámara reflex, una cámara de cine, etc. Y vas a ver el por qué. Porque cuando tú desenfocas, vamos a darle este numerito, fíjate los puntos, cómo se desenfoca. De repente empiezan a coger forma de bokeh. Y mira, ¿el bokeh qué es? Pues ese efecto que te desenfoca en los puntos, las luces, ¿no? En la noche, cuando estás con una cámara reflex, y queda como esa forma muy bonita, que le da como un toque, ¿no? Ahí muy estético. Pues para esto sirve este efecto. Para conseguir esto y poder incluso personalizarlo. Fíjate, ahora tenemos en forma de hexágono, porque tenemos aquí. Pero vamos a decir, no, quiero que sea un triángulo. Y ahora todos son triángulos. O un square, que es un cuadrado. O un octágono, yo qué sé. ¿Ves que se puede personalizar al máximo, no? También lo que puedes hacer es luego decirle, pues mira, quiero que, vamos a poner por ejemplo un hexágono, quiero que sea más redondo. Tocas aquí, ya son más pues redonditos, no son tan definidos. O le puedes decir, por ejemplo, vamos a dejarlo en 0, cambiar el aspect ratio, que esto lo que te hace es, te lo distorsiona, ¿ves? Te lo estira. Y aquí la rotación, ¿ves? Puedes decirle, pues mira, quiero que esté inclinado. Entonces, claro, tienes como un desenfoque ya muy personalizado. Pues distorsionarlo más si quieres, yo qué sé, ¿sabes? Vamos a dejarlo en 0 porque si no... Y bueno, tienes muchas cosas, el tipo de fracción, etc. Y esto lo veremos luego. Pero quiero que sepas que si quieres buscar ese realismo a la hora de desenfocar, pues para imitar como una cámara profesional, utilizas el Camera Lens Blur. Eso sí, tienes que saber que este consume mucho más recursos.
y te va a hacer que el After Effects vaya un poco más lento. Si no buscas este realismo, simplemente aplicas el Fast Box Blur o cualquier otro y ya está. Pero ahora ya sabes para qué sirve este. Bien, hasta ahora hemos visto muchos tipos de desenfoque que podemos utilizar en nuestro flujo de trabajo, pero ahora te voy a enseñar cómo hacer para desenfocar una zona concreta de una capa o una composición. Y para ello te voy a enseñar 3 formas. La primera es creando una capa de ajuste. Le damos botón derecho, nuevo, Adjustment Layer. Y vamos a aplicar algún tipo de desenfoque, como por ejemplo el Fast Box Blur. Le damos un poco de cantidad y recordemos que cuando aplicamos un efecto o una capa de ajuste, lo que hace básicamente es aplicar este efecto a todas las capas que estén por debajo de esta. En este caso, en el texto y en el fondo. Vale, pero ¿qué pasa si yo no quiero que todo esté desenfocado? Simplemente quiero que sea una zona. Simplemente lo que tenemos que hacer es con la capa seccionada crear una forma o con la pluma o con cualquier forma. Es decir, una máscara. Cogemos el rectángulo, clicamos, arrastramos y de repente el efecto se aplica únicamente a la máscara que hemos creado. Por lo tanto, tenemos un mayor control. Si quisiéramos el efecto contrario, es decir, que esta parte esté nítida y el exterior desenfocada, simplemente a la máscara que hemos creado le damos a invertir. Y conseguimos el efecto inverso. Recuerda que también puedes aplicar tantas máscaras como tú quieras. Por ejemplo, ahora aplico un círculo, o puedo coger la pluma, y hago así, yo qué sé, etc. Y para mover una máscara, simplemente aprieta la V, o seleccionas el cursor, le das 2 veces clic, y te permite moverla. Y si quieres borrarla, nos vamos aquí y le damos a suprimir. Por cierto, si quieres aprender cómo se hace una especie como de viñetado de desenfoque, simplemente borras todo y le das 2 veces clic a la herramienta de la elipse. Le das 2 veces clic rápido y te crea una elipse del tamaño de la composición. Queremos que el medio esté enfocado y la parte de fuera desenfocada. Por lo tanto, le damos a invertir. Lo que pasa es que la transición es un poco brusca. Entonces abrimos la máscara y tocamos el feather. Para hacerlo un poco más suave, ¿ves? Y si hacemos 2 veces clic aquí, podemos, desde estos cuadritos, cambiar el tamaño para hacerle un poco más pequeña la máscara. Luego podemos tocar aquí para reajustar un poco. Ponemos algo un poco menor, yo que sé, 7 o así. ¿Ves? Y poco a poco podemos hacer como una especie de viñetado, pero con un desenfoque. Para centrar la atención, ¿ves? Aquí en medio que está bien definido y afuera como difuminado. Otro truquito más que has aprendido en este tutorial. Bien, ahora vamos a ver el segundo método para aplicar otro tipo de desenfoque en una zona concreta. Para ello, borramos esta capa, voy a dejar simplemente el texto y vamos a aplicar el desenfoque en la capa que queremos desenfocar. Por ejemplo, este texto. Cojo el efecto, lo pongo, le doy un poco de cantidad y ahora vamos a crear otra máscara, como antes. Por ejemplo, un rectángulo. Vale, pero ¿qué pasa? Que al hacer una máscara en una capa, como siempre sabemos, te la recorta. Y nosotros no queremos esto. Entonces, ¿cómo lo hacemos para conseguir el efecto que te quiero explicar? Es muy simple. Tienes que buscar efectos dentro de la capa que has aplicado el efecto, abres el nombre del efecto, que es el desenfoque, y te vas al final de todo, donde pone Compositions, y le das al más. Y esto lo que te hace es decirle, solo quiero que apliques el efecto dentro de la máscara. Fíjate, clic, y de repente el efecto solo pasa dentro de la máscara y nos revela el texto original. Y lo sabemos porque aparece este icono de color azul, que te está indicando que este efecto de esta capa solo se aplica dentro de la máscara creada. Y como antes, pues igual, 2 veces clic te permite moverla. La ventaja de hacerlo de esta forma es que tienes la máscara en la misma capa. No es como antes que tienes otra capa de más, que era la capa de ajuste. Pero bueno, que tú utiliza la que más te guste. Ya vamos a ver la tercera opción. Voy a borrar esta máscara, suprimir y borro el desenfoque. La tercera opción es crear una forma. Por ejemplo, hago así. No estoy creando una máscara, una forma. Eso sí, es muy importante que tenga un relleno. Y ahora aplicamos aquí el desenfoque. ¿Qué pasa? Si tocamos aquí el desenfoque, te hace este efecto, que está guay, pero no es lo que buscamos. ¿Cómo podemos convertir este cuadro o esta forma que hemos dibujado, sea con la pluma o con las formas, como si fuera una capa de ajuste? Pues para ello existe un botón mágico, que es este de aquí. No sé si alguna vez lo has probado, pero esto lo que te hace es convertir esta capa como si fuera una capa de ajuste. Fíjate, clico y ¡pam! De repente, la forma, la capa de formas, se ha convertido como una especie de capa de ajuste. Y ya, pues ya no le importa el color blanco que tenía antes, o como si fuera un rojo, le da igual. Él simplemente aplica el efecto. Por lo tanto, tenemos mayor libertad
para eso, pues hacer una zona concreta, dibujar, incluso moverla con keyframes, etc. Es otra forma de hacer un control de zonas desenfocadas. Y nada, así que ya sabes 3 formas de cómo hacerlo, así que elige la que tú quieras y ya está. Bien, y para acabar te voy a enseñar una técnica para que seas un verdadero maestro de control de desenfoque. Te prometo que te va a flipar. Para ello vamos a utilizar este efecto que se llama Compound Blur. Y lo vamos a aplicar a una capa o una imagen que queremos difuminar. Como siempre tenemos un número que si lo incrementamos, aplica un desenfoque. Pero fíjate, ¿estás viendo alguna cosa rara? ¿Te has dado cuenta que nos difumina el cielo y el suelo, pero estos árboles no? ¿Por qué? Porque este efecto, a diferencia de los otros de desenfoque, tiene en cuenta un parámetro muy importante, y es la escala de grises, es decir, la escala de luminosidad. ¿Qué significa esto? Esto significa que todos los píxeles que sean más cercanos al blanco o claros, te los difumina. Los píxeles que estén cercanos a los negros, no. Por este motivo, los árboles están muy definidos por mucho que yo incremente el desenfoque. Vale, y a lo mejor me dices, interesante, pero se ve feo. ¿Para qué quiero yo aplicar este efecto? Es porque tiene otro ajuste muy importante. Es que tú puedes coger cualquier capa para que tenga en cuenta esa información. Ahora mismo se está referenciando a sí misma. Por eso, estos árboles están nítidos y el cielo no. Pero podemos crear otra capa con información de blanco y negro para utilizarla y aplicarla a esta para difuminar. Mira, vamos a hacerlo. Para ello vamos a crear un nuevo sólido, botón derecho, nuevo, sólido. Y vamos a ponerle un nombre que tú quieras. Yo voy a poner Blur Map, que sería como mapa de desenfoque. Color blanco. Bien, ya vamos a aplicar un degradado. En inglés es gradient. Gradient ramp. Cogemos y lo ponemos. Que esto no es más que un efecto con 2 puntos para hacer un degradado. Un punto en negro y un punto en blanco. Y entre medio nos hace, pues eso, un degradado de 2 colores. Vale. ¿Qué acabo de hacer? Acabo de crear una capa con una información de blanco y negro. Es decir, de luminosidad, de escala de grises. Vale, voy a ocultar esta capa. Volvemos a la capa original, donde tenemos este efecto. Y debemos decir, mira, no tengas en cuenta la propia capa que se llama fondo. Ten en cuenta la nueva que he creado que se llama Blur Map. Vale. Lo que pasa es que no acaba funcionando del todo. ¿Por qué? Porque tenemos que ponerle que tenga en cuenta los efectos de esa capa, ya que el Blur Map, el gradiente, es decir, el degradado, es un efecto. Por lo tanto, le decimos, ten en cuenta los efectos. Y al clicar, mira qué pasa. De repente, tenemos la mitad nítida, la mitad difuminada. ¿Por qué? Pues por lo que te he dicho antes. Todo lo que sea, fíjate, revelo la capa. Negro no se aplica al desenfoque. Todo lo que sea blanco sí que se aplica. Por lo tanto, podemos crear cualquier capa y aplicar un degradado, lineal, radial o cualquier otro efecto que sea blanco y negro para utilizarlo y aplicarlo a una imagen como es esta. Es decir, tenemos un mayor control sin tener que generar formas y plumas y etc. ¿Ves? Ahora voy a tocar estos puntitos, que es el de la capa de degradado, este es el negro, y decirle, mira, quiero que esté aquí, este que es el blanco, ponerlo pues aquí abajo. ¿Ves? Y volver aquí para decirle un poco menos de degradado, perdón, de difuminado. Pero entiendes, ¿no? Estoy utilizando la información de otra capa. Por ejemplo, también lo que podemos hacer es poner aquí en el degradado que esté en modo radial. ¿Ves? Y ahora, ¿qué pasa? Se ve pero no se ve muy bien. ¿Por qué? Porque no hay zona negra muy definida. Hay mucho gris entre medio. Entonces, ¿cómo arreglamos esto? Para que sea un poco más negro. Truquito. Vamos a ponerle también el efecto levels. O con las curvas también funcionaría. Buscamos levels, que son los niveles. Como en Photoshop, que ya lo conocemos. Lo ponemos. Y si tocamos este puntito aquí en medio, forzamos un poco, ves hacia derecha, el negro. Para que se apriete con el blanco. Y esto lo que hace, pues incrementa la zona más negra pura. Por lo tanto, traducido, se ve mejor aquí. ¿Ves? Mira, voy a tocarlo aquí para que lo veas en tiempo real. Ahora está todo borroso, pero si incremento esto, ves, ahora aquí está muy nítido y aquí está borroso. Porque, repito, está teniendo en cuenta la información de esta capa. Interesante, ¿no? No me digas que no. Pero vamos a ver otras aplicaciones. Por ejemplo, lo que podemos hacer es aplicar un fractal noise. Voy a borrar todo esto ahora. Bueno, también lo que puedes hacer, antes de borrarlo, es crear también una máscara aquí, ¿sabes? Y que utilice esa máscara. Pero bueno, esto ya sabemos cómo hacerlo. Pero mira, vamos a utilizar un fractal noise. Entonces, borro la máscara, un segundo, y ponemos un fractal noise, que ya sabemos qué efecto es,
que al final un fractal noise no es más que un efecto con blancos y negros. Por lo tanto, podemos utilizar esa información para hacer algo guapo. Recuerda que aquí tenemos el típico para hacer contraste, más brillante, menos, el transform para hacerlo más grande, más pequeño. Y aquí tenemos muchos tipos de fractal noise, como por ejemplo este, por poner alguno, ¿vale? Y voy a poner, yo qué sé, pues por ejemplo, spline. Voy a poner, por ejemplo, yo qué sé, así, ¿vale? Que tenga bastante contraste. Así, estoy creando un patrón de luminosidad. Bien, voy a ocultarlo. Y ahora lo que voy a hacer es no aplicarlo aquí, voy a aplicarlo al texto. Por lo tanto, cojo este efecto, control X, oculto el fondo, me voy a la palabra desenfoque y hago control V. Es decir, he pegado el efecto. Mira qué está pasando. ¿Has visto qué efecto más chulo? Repasamos. Este efecto está cogiendo la información de este fractal noise, ¿ves? Y la está aplicando al texto para difuminar donde en el fractal noise es blanco o tirando hacia blanco. Por lo tanto, utilizando un mapa, es decir, un sólido con algún efecto, podemos aplicarlo a otra capa para crear efectos súper chulos, como este. Y puedes ir totalmente a la capa, ir tocando para ver, pues oye, experimentar un poco, yo qué sé, hasta que consigas un efecto bastante chulo, etcétera. ¿Ves? Aquí vamos a hacer efecto como que si fuera agua, ¿no? Como que la tinta de la textura de las letras ¿cómo se dice? Difumina, ¿no? Se deshace. Entonces, bueno, tú puedes experimentar y probar muchas cosas, yo qué sé, hasta que consigas un efecto que te guste. Pero quiero que sepas que existe esto porque puede ser muy chulo. Y puedes animarlo, puedes hacer que empiece así y luego, yo qué sé, ves que se difumine todo, etcétera. Te da una infinidad de posibilidades, porque hay muchos efectos que son en blanco y negro. Y ahora ya sabes que existe. Y lo que tienes que saber también es que este efecto de Compound Blur también está, fíjate, voy a borrarlo, en el Camera Lens. ¿Te acuerdas que te he enseñado antes? Si tú lo pones, que te he dicho, esto te lo explico luego, es lo mismo. Puedes ir aquí, es decir, tú aplicas aquí el desenfoque, ¿te acuerdas, no? Y decimos, oye, aquí, coge como referencia el Blur Map y coge los efectos. Y estamos en lo mismo. Y ya está haciendo lo mismo. ¿Ves? Lo único que aquí nos está cortando. ¿Por qué? Porque tenemos, creo que esto activado. ¿Ves? Y ya está. Mira qué chulo, no me digas que no. Entonces, nada, puedo hacer una barbaridad de cosas que solo tu imaginación pone el límite. Así que ahora a practicar y a ver qué te sale. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Ahora toca a ti practicar con las diferentes técnicas que te he enseñado. Espero que te haya gustado el vídeo, que te sirva y si tienes cualquier duda me la puedes dejar en comentarios. Y te invito a que te suscribas a mi canal donde vas a aprender muchos tutoriales sobre After Effects y otros programas de edición de imagen y de vídeo. Un saludo, que tengas un muy buen día y nos vemos en el próximo vídeo.